Shalom, mis amados hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente y poder abrir la hermosa palabra de nuestro Dios. Y hoy tenemos el Salmo 51, un salmo que escribió el rey David y tiene como título Arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Y vemos que dice al músico principal, Salmo de David, al músico principal, o sea, significa que no solo David escribió estas palabras entonando una canción para su Dios, sino que también instruyó a su pueblo, a los levitas, que cantaran esta canción, esta adoración, humillándose ante Dios, pidiéndole piedad y misericordia. Por lo tanto, este salmo es cantado en Israel, por lo menos era cantado, y creo que cada uno de nosotros, en un momento preciso de nuestras vidas, cuando nos entregábamos al Señor Jesús, también usábamos palabras de este salmo pidiéndole al Señor misericordia. Y dice así: cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán. Recordamos la historia que David se enamoró de una persona, de una mujer que ya era casada, la tomó, estuvo con ella, adulteró, y pues para que el hombre, el esposo, no se diera cuenta porque la mujer quedó embarazada, él mandó a matar a Urías, pero en la guerra, o sea que lo pusieran en primera fila para que él falleciera por manos de los enemigos. Cosa que a Dios no le agradó. Urías era una persona fiel a él, un hombre leal del ejército de Israel, y pues David cometió este error, este pecado, y cuando Natán, enviado por el Espíritu Santo, por Dios, para hablar con David, lo amonestó muy fuerte, David en ese momento como que se le cayeron de los ojos las escamas que tenía porque no se había dado cuenta en muchos meses de lo que había hecho. De pronto le vino un espíritu de arrepentimiento, de reconocimiento contra quien había pecado. Y lo más lindo que vemos es que David no tuvo un arrepentimiento superficial, no fue solamente, bueno, yo sí pequé, ahora restáurame, como dijo el rey Saúl cuando había pecado contra Dios. David ciertamente humilló su corazón delante de Dios, y este salmo es un gran ejemplo para nosotros, para que entendamos qué es lo que quiere ver Dios en el momento de un verdadero arrepentimiento. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos a ver aquí cosas importantes que nos dejó el Espíritu Santo a través de este salmo. Primero, que David reconoce delante de quién él había pecado, delante de quién yo estoy parado y ante los ojos de quién yo cometí un grande, horrible error y pecado. Él sabía que Dios es grandemente misericordioso. Por eso dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Él apela al conocimiento que él tiene de su Dios, que es grande en misericordia, grande en perdonar. Pecar es rebelarse contra Dios, por eso él dice: borra mis rebeliones, porque la rebelión de un hijo se demuestra en la desobediencia. Cuando un hijo desobedece al padre o a la madre, es que en su corazón hay rebeldía, y la rebeldía es la actitud de la persona que es desafiante, que se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entonces vemos que David reconoce la rebeldía que había en su corazón. Conociendo la ley de Dios: no adulterarás, no tomarás nada ajeno, no matarás. Él fue y lo hizo hasta el momento que Dios le amonestó muy fuerte para llevarlo al arrepentimiento, porque sabemos que Dios amaba mucho a David. Inclusive David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque en toda la vida que vemos que vivió David, el Espíritu Santo estaba acompañándolo constantemente. David sabía perdonar a sus enemigos. David le gustaba adorar a Dios. David instruía a todo el pueblo a andar en los caminos de Dios. Por lo tanto, David era hijo de Dios y Dios lo amaba como hijo, por lo cual
lo amonestó bien fuerte. David dice, borra mis rebeliones. Es como si le dijera, mi pecado, mi rebeldía está escrita. Pero Señor, tú toma una goma y bórrala. ¿Pero acaso es fácil quitar lo que ya está escrito en el corazón? Solamente la sangre de Cristo puede borrar nuestras rebeliones, puede lavarnos y puede limpiarnos de nuestros pecados. Miren cómo dice en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando con los hebreos acerca de aquellos sacrificios que Dios había puesto por ley para que fueron olvidados los pecados, para que fueron perdonados los pecados que hacía el pueblo. Pero dice ahora, más aún, la sangre de Cristo nos puede limpiar nuestra conciencia para que le podamos servir a Dios. La conciencia nuestra constantemente nos testifica de nuestros pecados. Ella nos recuerda constantemente las cosas erróneas que hemos hecho. Aunque la persona muchas veces trata de apagar la voz de la conciencia o por lo menos bajar el volumen para que no grite demasiado fuerte porque duele. A veces la persona ya no encuentra paz, no encuentra gozo cuando hace algo malo que a Dios no le agrada. Y sabemos que la conciencia siempre hablará conforme a la verdad. David tenía la conciencia muy activa en este momento y ese clamor era una convicción muy profunda del pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Somos hermanos, un cristiano no se deleita en pecar. Su conciencia no está tranquila y no le da paz cuando hacemos algo erróneo. Y ese pecado, cuando es reconocido y es confesado delante de Dios y somos perdonados, entonces nuestra conciencia se apacigua y deja de condenarnos. David amaba a su Dios y obtuvo por la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. Mas ahora nosotros, teniendo al Señor Jesucristo, tenemos un abogado que constantemente le pide al Padre que nos ayude, que nos perdone. Él se puso entre el Padre y nosotros para intermediar y para que el Padre ahora nos vea a través de Jesucristo, a través de la sangre y el sacrificio que hizo Jesús en nosotros. Por eso ahora más que nunca tenemos que amar a nuestro Dios. Dice el versículo 4, sigue David diciendo, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. David aquí reconoce delante de quién ha pecado. Ya vimos en los versículos anteriores cómo David estaba compungido y pidiéndole a Dios que limpiara su pecado. Pero ahora le confiesa y le dice, Señor, yo sé delante de quién he hecho esta maldad. Sí, David pecó contra su familia. Sí, es cierto que David pecó contra una persona, su prójimo, Urías, contra su soldado que le era leal. Pero antes que todo, David reconocía, mi pecado está delante de aquellos ojos que siempre me amaron, delante de aquellos ojos que siempre me ayudaron, que siempre me estuvieron observando para sacarme de los apuros. ¿Cuántas veces Dios no libertó a David de las aflicciones, de sus enemigos? Dice, he pecado delante de sus ojos. Y David estaba muy consciente que Dios es un Dios santo. Asimismo, el Espíritu Santo trabaja en nosotros en el día de nuestro arrepentimiento. Antes que todo, estamos convencidos de nuestro pecado y estamos convencidos delante de quién hemos pecado. Que Dios es santo y nosotros somos totalmente pecaminosos. Más aún David dice, para que seas reconocido justo en tu camino y tenido por puro en tus juicios. David sabía muy bien que nadie puede juzgar a Dios de alguna injusticia. Inclusive, David en el Salmo 119, versículo 75 dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
como Dios es un Dios justo y como ya habíamos dicho, es un buen padre, el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Dice, yo sé que por tu fidelidad me has afligido. Por eso es que David estaba ahí llorando y humillándose delante del Señor, porque sabía que ese buen padre le amaba mucho y lo afligía por amor y lo castigaba por amor, para levantarlo para que él pudiera seguir adelante sirviéndole a su Dios. Y así quiere Dios que seamos como David, que se humilló y aceptó los justos juicios de su Dios. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo muchas veces trae como que una ocasión de pensar que la madre de David era sumamente pecaminosa, que tuvo a su hijo en pecado por alguna fornicación, por algún adulterio, pero no es lo que cuenta la historia. Lo que quería decir David aquí, lo que quería dejar bien claro es que no solo he pecado ahora, esta vez delante de ti, sino que soy por mi propia naturaleza, soy un pecador. Soy hijo de hombre, soy hijo de mujer, carne y hueso, pecaminoso, soy hijo de Adán y Eva. Ellos pecaron y yo nací con una naturaleza pecaminosa. Era lo que David quería decir y lo reconocía cada vez más. Por eso cuando vino Cristo, Él dijo que teníamos que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y solamente este nuevo nacimiento nos permite cambiar la naturaleza de pecaminosidad a una naturaleza celestial, porque el Señor, al salvar nuestras almas, al perdonar nuestros pecados, al darnos un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva oportunidad, dice, nos sentó con Él en los cielos, en lugares celestiales. Nos sentó ya ahí con Él. O sea, ya el Señor nos ve como si estuviéramos en el cielo. Ya somos ciudadanos legítimos del reino de los cielos. Y nuestra vida ahora, por naturaleza, tiene que ser en amor, llenos del Espíritu Santo, andando en paz, en gozo, en benignidad, todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nuestra naturaleza es pecaminosa porque nacimos de Adán y Eva. O sea, somos seres humanos que lamentablemente no podemos heredar el reino de los cielos si no nacemos del Espíritu y de verdad en Cristo Jesús. Como dice en 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Humanamente no podemos llegar al reino de los cielos. Inclusive el mismo arrepentimiento no te da permiso a entrar al reino de los cielos. Junto con el arrepentimiento tiene que haber una fe genuina en que el sacrificio de Jesucristo es completo y único para salvarme. Y creyendo en el sacrificio de Jesucristo, arrepintiéndonos de todo pecado, dejando todo este pecado, el Señor pone algo hermoso en nuestro corazón, es un nuevo corazón, una nueva vida. Por eso David más adelante sigue suplicándole a Dios que lo lave, que lo limpie, que lo reanime, que le haga un espíritu recto dentro de él, que le dé un nuevo corazón. Son cosas que David por el Espíritu entendía, que si no nacía de nuevo, en ese momento no iba a heredar el reino de Dios, no podría vivir y servirle al Dios a quien tanto amaba. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David tenía claro dos verdades, que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto hace comprender sabiduría. Eso significa que Dios mira al hombre en su soledad, cuando nadie lo ve, cuando está solito. Y ahí es donde Dios mira y observa el corazón.
Ahí es Dios donde mira y observa las intenciones del espíritu. Puede ver ahí Dios sinceridad, una verdadera santidad, fidelidad de corazón. O somos solamente cristianos cuando todos nos ven y pensamos que, bueno, como nos están viendo los hombres, así mismo también Dios nos está viendo como todos los hombres. No, David estaba muy claro. Ahí en la intimidad, ahí en lo secreto, cuando nadie me ve, es cuando tú amas la verdad. Es cuando tú observas mi corazón. Es cuando tú entras y examinas mi espíritu, mi corazón, mis pensamientos. Ahí en lo secreto, Dios me habla. Por eso Jesús dijo, cuando vayas a orar, órale a Dios que está en secreto. Y Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, en secreto me harás entender la sabiduría. Ahí en lo secreto el Señor a través de su Espíritu Santo nos enseña su palabra, nos enseña su camino, nos enseña qué debemos hacer el día de mañana. Porque no sabemos qué vendrá el día de mañana, pero el Espíritu Santo nos avisa, nos advierte, nos da su palabra, enseñándonos por qué camino debemos andar. Esa es la hermosa obra que hace el Espíritu Santo en lo secreto con un hijo de Dios. Aquí también podemos entender algo. Dios no mira solamente las hojas del árbol, ni solamente inclusive los frutos del árbol. Dios ve la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué está ahí adentro donde las personas no pueden ver, no pueden entender? Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Si el árbol es bueno, traerá buenos frutos. Si el árbol es malo, traerá malos frutos. Nosotros juzgamos según lo que vemos, los frutos que vemos de la persona. Pero Jehová es el que escudriña lo más adentro del corazón, lo más íntimo del espíritu. Por eso tenemos que tener una íntima comunión con el Espíritu Santo, para que después nuestros frutos sean conforme al Espíritu. Y eso David lo tenía ya muy claro. Vamos a ver el versículo del 7 al 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí David nuevamente está clamando. Él quiere ser puro. Él desea que Dios no lo mire como un malhechor. David pide un milagro. Perdóname, límpiame. Los pecados oscurecieron mi corazón. Hicieron que este corazón que era limpio se ha puesto sucio. Por eso él repite cada vez, lávame, límpiame, purifícame. Sabemos que el color blanco simboliza la santidad, la pureza, lo que es hermoso. Y David quería tener un corazón así, un corazón blanco, limpio, dice, más blanco que la nieve. Y miren cómo Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice que Él hará ese milagro. Dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, David, no teniendo todavía las palabras de los profetas, ya le pedía a Dios que su corazón sea blanco, más blanco que la nieve. Y Dios, ahora nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Dios, nos dice, yo te daré un corazón tan blanco como la nieve. Y tú solamente tienes que cuidarlo. Miren qué hermoso es nuestro Dios. David se puso a cuentas con Dios, como decía el profeta, ven y ponte a cuentas conmigo. Y si tu pecado será tan rojo, tan horrible, dice, yo lo limpiaré. Y será limpio tu corazón como una blanca lana, como la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí. La palabra crear no es poner parches, remiendos en la ropa vieja. No.
es botar lo viejo y tener algo nuevo. Dios no pone parches. Dios no quiere empezar a buscar las piezas de un roto corazón. Él dice, este roto corazón, dámelo. Lo tira al fondo del mar con todos los pecados y te da un corazón limpio conforme al corazón de Dios. Miren qué hermoso. Dios siempre comienza de nuevo. Dios hace todo nuevo. Inclusive vendrá el momento cuando esta tierra y estos cielos pasarán y habrá un nuevo cielo y una tierra nueva. Dios no quiere poner parches a este mundo que lo creó con tanto amor. Ya Él entendió que el hombre destruyó todo con su pecado. Ahora Él quiere hacer algo nuevo. Seamos dignos de vivir en aquel lugar con cielos nuevos y tierra nueva. David le pide a Dios un nuevo corazón porque reconoce que el que tiene actualmente no sirve para servirle a Dios. Por eso Dios promete en Ezequiel 36:26 y dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, que significa un corazón blandito, un corazón sencillo, sensible para recibir la palabra de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y vemos que Dios le concedió a David lo que le pedía. Dios perdonó a David. Dios le dio un nuevo corazón, renovó su espíritu, porque vemos que después David vivía en santidad. Una vez más, él tuvo un error delante de Dios cuando contó al pueblo y después su corazón se pesó amargamente por haberlo hecho y Dios le dijo, escoge 3 castigos y Dios lo castigó, no solamente a él, sino a todo un pueblo, porque así Dios nos permite leer para que nos demos cuenta que después que Dios nos dio un nuevo corazón, si no lo cuidamos, podemos caer. Pero el Espíritu Santo, en su gran misericordia, nos da su gracia para cuidar este corazón en limpieza, en pureza y aún más, santificarnos día tras día en los pies de Cristo, buscando su rostro cada día. Amén. Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que hizo el sacrificio para que podamos obtener un corazón nuevo. Todo es por gracia, no lo merecemos, no porque lo hemos ganado, ni por muchas buenas obras que podamos hacer, obtendremos el reino de los cielos. No, todo es por gracia, todo es por amor, lo hizo Dios por nosotros. Y nuestra respuesta a nuestro Señor es darle también el amor que Él se merece, el servicio que Él se merece, la honra y la gloria que Él se merece. Por eso David seguía pidiéndole al Señor que Dios estuviera con él y que no se apartara de él, porque él reconoce que solo él no podía agradar a Dios. Vamos a ver el versículo 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando un cristiano peca, su corazón enseguida deja de tener paz, gozo, tranquilidad. El Espíritu Santo se empieza a entristecer, ya no fluye como antes. Por eso Pablo en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. David sabía muy bien que solo puede vivir con Dios agradándole a Él a través del Espíritu Santo. Desde la juventud vemos que el Espíritu Santo moraba sobre David. Desde aquel momento, cuando Samuel lo ungió para que fuera rey, aquel pastorcito jovencito todavía fue ungido y Dios, dice, puso en él el Espíritu de Dios, permanecía en él constantemente. Entonces David lo valoraba mucho y sabía que sin el Espíritu él no podía vivir. Ya no había sentido de vida. ¿Cómo le podía servir a Dios si no tuviera el Espíritu Santo? Por eso él le pide y le clama y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso es tan
horrible cuando un cristiano peca voluntariamente, entristece al Espíritu Santo y después trata de volver y le es muy difícil. Solo es si la misericordia de Dios extiende su mano y le toca para arrepentimiento, para que vuelva al redil. Cuidemos nuestra salvación, mis amados hermanos, con temor y temblor. Cuidemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuidémonos de aquellas cosas que son lícitas. Cuidemos nuestro corazón en las cosas que le agradan a nuestro Señor, para que nuestro Señor se complazca y permita que este Espíritu constantemente esté en nosotros. Amén. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. David reconoce que cuando está con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está con él puede entonces predicar, él puede entonces enseñar a los pecadores el camino de Dios, él puede ser ejemplo para los demás. Por eso es que él pedía en el versículo anterior, no apartes de mí tu espíritu, no me alejes de ti, mi Señor, ni te alejes de mí tampoco. Porque David tenía un corazón que quería agradar a Dios y él entendía muy bien que todo lo puede, pero con el Espíritu, solamente con Dios. Y teniendo el respaldo del Espíritu Santo, entonces sus palabras, sus predicaciones, sus enseñanzas pueden tener el fruto necesario, porque Dios mismo es el que va a obrar así en cada cristiano. Queremos predicar, queremos enseñar, queremos ser de ejemplo, cuidemos al Espíritu Santo en nosotros. Amén. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. David cometió un homicidio, no con sus propias manos, él mató a Urías, pero envió para que eso sucediera. Y él sabía muy bien, por la ley de Moisés, diente por diente, ojo por ojo, el adulterio era castigado, tenía que morir tanto él como la mujer por haber hecho este pecado. Y él dice, líbrame de los homicidios. Él entendía que su corazón, que sus manos estaban sucias, estaban llenas de sangre y que él se merecía la muerte. Pero nuevamente él se humilla ante Dios y le pide misericordia, que lo libre de los homicidios, y dice, y cantaré y confesaré tu justicia. Mis amados hermanos, gracias al Señor Jesús que vino por amor a nosotros. Todos nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesús se entregó en sacrificio vivo, siendo santo, sin mancha, para que el Padre no nos pagara a nosotros. Ya Él pagó por nuestro pecado. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Muy agradecidos a nuestro Dios. Cantarle alabanza, darle sacrificios dignos a su nombre. David constantemente en sus salmos habla, cantaré y abriré mi boca en alabanza y mi lengua confesará. Y aquí nuevamente él pide y dice, cantará mi lengua tu justicia, Señor. Solamente líbrame de mis homicidios, líbrame de los pecados, líbrame de esta condenación. Y sigue en el versículo 15 al 17, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Aquí David ha entendido por el Espíritu estas grandes verdades. Que Dios no demanda sacrificio del hombre. Aunque le había dicho por la ley de Moisés que trajeran sacrificios de bueyes, de animales y de todas esas cosas para el perdón de pecado, David entiende que antes que todas las cosas, lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, es un corazón contrito y humillado, un espíritu recto delante de Dios. Por eso es que Jesús en Mateos, todas las bienaventuranzas, entre ellas dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David entendía que un corazón limpio no se compararán a todos los sacrificios de animales que él pudiera dar. Un espíritu recto, un espíritu humillado delante de Dios, no se comparará a todos los holocaustos que él pudiera traer. Y él los trajo, y él hacía todos esos sacrificios. Él amaba a su Dios, él cumplía la ley. Pero él sabía que lo que Dios está mirando antes que todo es el corazón, es el espíritu del hombre. Y el corazón del hombre es engañoso. Y el único que puede limpiar ese corazón es Jesús. Y una vez limpio, una vez purificado por la sangre de Jesucristo, tenemos que cuidarlo. Amén. Y así, en esa condición de corazón contrito y corazón humillado, entonces él podrá abrir su boca y cantarle alabanza a Dios y contar las justicias de Dios, hablar de los justos juicios de Dios sobre esta tierra. Dios no desea que cantemos, que invoquemos su santo nombre con corazón impuro, porque de nada vale. La alabanza no llegará. Estas palabras no se exaltarán al trono del Señor. Por eso, al abrir nuestra boca, examinemos nuestro corazón. Pidámosle a Dios, como pedía David: renueva mi espíritu, dame un corazón nuevo, límpiame de mi pecado, hazme más limpio que la nieve. Quiero agradarte, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y así, humillándonos delante de Dios, el Señor es fiel. Él dijo que Dios mira de lejos al altivo, mas da gracia a los humildes. La gracia es un don inmerecido de parte de Dios, y Él lo da solamente a aquellos que se humillan, como lo hizo David. Amén. Y termina pues este capítulo de Salmos 51 con los versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocaustos u ofrendas del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero ¿cómo empieza para que podamos ofrecer esos sacrificios? ¿Qué dice? Edifica los muros de Jerusalén. La palabra edificar tiene como sinónimos construir, alzar, levantar, elevar, establecer, fundar. Él dice: Señor, cuando fundes, edifiques, levantes, cuando eleves, cuando establezcas los muros en tu ciudad, en Jerusalén, y nosotros espiritualmente pertenecemos a Jerusalén celestial, entonces podremos venir y adorar a nuestro Dios. Recuerden lo que dice Salmo 127:1. Si Dios no edificare la casa, en vano trabaja el hombre. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela el guardián. Si Dios no limpia nuestros corazones, en vano trataremos de servirle. Por todos los que nos esforcemos, por todas esas buenas obras que tratemos de hacer, no alcanzaremos la salvación, sino es Dios mismo, con su gracia y su misericordia, nos edifica, nos levanta, nos hace entrar a las puertas estrechas, nos pone en el camino estrechito. Si no es el Espíritu Santo, si no es la gracia de Dios, nosotros por nuestras fuerzas no lo podremos hacer. Por eso David pedía misericordia, no solamente para su vida, sino también para todo su pueblo. Él quería que Israel fuera establecido en verdad y en justicia, y que todos los que le pertenecen a Israel, no solamente al físico de aquel entonces, sino también a Israel espiritual, o todos aquellos que creyeron en Yeshua, en el Señor Jesucristo, en el Mesías que Dios envió para salvar nuestras vidas, también por nosotros pedía el Espíritu Santo, para que nosotros podamos, juntamente con los legítimos, traer ofrendas dignas de nuestro Señor Jesús.
Mis amados hermanos, yo sé que este salmo, como ya había dicho, es muy conocido, pero cada vez el Señor que nos permite estudiar los salmos y cualquier palabra, cualquier versículo de la Biblia, nuestro corazón tiene que llenarse de gratitud, porque todo lo que nos enseña precisamente este salmo es que Dios está muy cerca de nosotros. Y todo aquello que le pedía a David, Dios se lo concedió y nos concedió a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, quien hizo posible la entrada al reino de los cielos con un corazón limpio. Si nos humillamos, si reconocemos delante de quien hemos pecado, si reconocemos que Él es justo y nosotros somos pecaminosos y que sin Él nada podemos hacer. Con esta exhortación les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.